Habíamos pasado por una dictadura donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos, donde los prejuicios estaban y tú por llevar el pelo largo te metían en la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Crees que estamos retrocediendo un poco? Mucho, estamos retrocediendo, ahí queríamos llegar. Sí. Yo que vengo de una familia en que han vivido la dictadura y demás, en el que te decían lo malo que era, yo ahora me siento identificado. Es Mario Vaquerizo en una conversación con Paz Padilla, y es que, ya lo sabes, últimamente está de moda decir que antes había más libertad que ahora, que la gente en los años 80 en España era mucho más libre. Esto es algo que seguro que ya has escuchado, porque se escucha a mucha gente en la calle, en conversaciones informales, con sus amigos, con la familia, pero es que esto no solo se queda ahí, ha traspasado y también lo dicen cantantes, artistas, actores, y lo estamos viendo en diferentes plataformas. No solo lo dice Mario Vaquerizo. Mira, por ejemplo, María Hervás, la actriz que sale en series como Machos Alfa, o la protagonista de Políticamente Incorrectos, hacía estas declaraciones. El qué dirán, ya, pero qué pesadilla ya el qué dirán, ¿no? A ver si nos lo quitamos ya un poco de encima, porque de verdad, qué bien además el título elegido, Políticamente Incorrectos. Estamos llegando a un momento de corrección política que ya se ha pasado de la corrección política y estamos todo el rato como... ¿Cómo decir? Censurando... Y midiendo todo mucho. Midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia, y en absoluto. O sea, benditos 80s, aquellos años 80... a nosotros. Claro, exacto, que yo nací en el 87, pero vamos, por lo que me han contado, ¿no? Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa, pero se podía decir, pero se podía debatir en las calles. Es que ahora... Hijo, de verdad, yo estás internando una tensión para que no se confunda nada. Otro caso, Hombres G, la boy band, que fue una de las bandas sonoras de los años 80, fundada en concreto en 1982 en Madrid, en plena movida madrileña. Ellos también tienen una opinión similar. Es que la canción habla un poco del espíritu, de cómo era la gente en los años 80, en esa época que ibas a un bar y la liabas, te subías encima de la mesa, ¿sí? Y no te llevaba a la policía a la cárcel, no era tan grave, ¿no? Era un poco más de libertad, de diversión en algún sentido, ¿no? Cada vez se prohíben más cosas. Se prohíbe o está mal visto hasta hablar de una manera o de otra, o yo qué sé. Yo creo que estamos en una sociedad ahora mismo en que todo lo que estamos haciendo es para separar a las personas, para definir bandos, para definir tú estás aquí o no, en vez de hacer cosas para potenciar el acercamiento entre las personas. Yo creo que la culpa la tienen los políticos, que eso lo hablaremos o no, pero yo creo que es la sociedad que veo que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Miguel Bosé, en El Hormiguero, también hablaba de este tema, unas declaraciones que estas sí desataron cierta polémica. Europa ha caído en el wokismo más absoluto, mientras que el resto de las naciones se expansionan, se reinventan, crean, progresan en tecnología y tal. Aquí lo único que se hace es regular. Las libertades que teníamos en los años 70, 80, ya no las hay. Hoy la gente, fíjate, a veces tiene miedo a decir lo que piensa. Y aquí, o en Europa en general, están entrando en un juego de falsas promesas, falso futuro, que es grave. En cambio, hay quien piensa que no, que todo esto es falso y que hoy en día hay más libertad que nunca. Esto lo defendía Loquillo en una entrevista en El Mundo, y esta opinión también la comparte Víctor Manuel. Así lo contaba en el programa Plano General de La 2. ¿Te sientes más libre ahora que en los 80? Sí, infinitamente más libre. ¿Cuál es el mal de este tiempo que nos ha tocado vivir? El mal de este tiempo seguramente es el escaparatismo, ¿no? Todos aspiramos a vivir en el escaparate, ¿no? A que nos vean y a que nos den un like. Entonces eso es terrible. ¿Hay hoy más libertad que en los 80? ¿En qué aspectos se podría estar perdiendo? Es jueves, es 15 de enero.
Y me vais a acompañar porque nos vamos a dar una vuelta por la redacción. Vamos a empezar por el director adjunto, por Luis Ventoso. Yo creo que probablemente a todos los efectos prácticos la generación de los que tuvimos la suerte de ser jóvenes en los años 80 disfrutamos de una mayor libertad que actualmente, simplemente porque había muchísimo menos corsé coercitivo. Hoy prácticamente todo está prohibido y cada vez más. El gobierno actual, por ejemplo, prácticamente se dedica a prohibir, está maniatado en el punto de vista legislativo y todo son pequeñas prohibiciones en asuntos domésticos. Está regulado cómo tenemos que tirar la basura, está regulado cómo tenemos que hablar, están regulados los tapones de las botellas, están reguladas las relaciones en el tálamo, que requieren un consentimiento previo, está regulada la circulación de una manera extrema, las propias conversaciones entre las personas atienden a unos códigos de corrección política que antes no existían. Entonces, en resumen, sí, yo lo hablo muchas veces con mi mujer y concluimos los dos que tuvimos suerte de vivir una época de mayor libertad. Seguimos y ahora vamos a hablar con los redactores más mayores de este periódico porque son ellos los que vivieron esos años con cierto uso de razón. Alexis Rodríguez, Luis Uribarri, Almudena Martínez Fornés son algunos de ellos. Bueno, yo creo que en los años 80 mi impresión personal es que había más libertad que ahora y que la gente hablaba, actuaba y era, digamos que menos represaliado de lo que ocurre ahora. Yo creo que el tema también de las redes sociales y de esa política de la cancelación y de esas jaurías que se montan sobre quien dice algo que no es correctamente político frena mucho la libertad individual. Por lo menos eso es lo que a mí me parece. Es verdad que también he comentado que en algunos asuntos pues hoy estamos más acostumbrados y quizás seamos más tolerantes. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que decía, pero en cuanto al tema político y expresar la opinión política y tal, yo creo que ahora falta la libertad. Hay menos libertad y hay mucha más coacción. Por supuesto, había muchísima más libertad en los 80, pero es que además había un sentido del humor ya adultos en el cual contábamos chistes de sectores que ahora mismo se sentirían victimizados y, en fin, ahora mismo hay determinados chistes que nos contábamos entonces que puedes acabar sentado en los tribunales si los repites, ¿no? Había mucha más libertad, no hay duda, lo puedes ver en la letra de las canciones, en los libros que leíamos, las películas que veíamos y ahora mismo pues se censuraría todo eso o incluso te cancelarían si tú hablaras como hablábamos entonces. Bueno, los años 80 tuvieron algunos hitos muy importantes en este país. El primero fue que el tema de la mujer y las mujeres en España fue cuando empezaron realmente a tener unas, digamos, cotas de libertad mucho mayores, tanto ellas como también otro tipo de colectivos, por ejemplo los homosexuales. Fue una revolución silenciosa, pacífica, de derechos, de cordialidad. Fue el descubrimiento de la libertad para mucha gente en este país. Entre los 80, principios de los 80, finales de los 90, bueno, en mi caso, pues los chicos todavía teníamos que hacer la mili, por ejemplo, y se empezaba pues a descubrir muchas cosas, tanto dentro como fuera de España. Se empezó a viajar más, se empezó a conocer más mundo. Ahora, pues no, pues las cotas de libertad que hay están ya establecidas, entonces hay una serie de libertades que ya se dan como hechas, que antes no estaban. Pero sí es verdad que también estamos entrando en alguna serie de coacciones un poco absurdas que vistas desde la perspectiva de los 80 no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, digamos que sí que en los 80 había como esa explosión de libertad de que por fin pues, se podía opinar de todo, decir de todo, hablar de todo sin ningún temor y ahora parece que mucha gente joven pues se coarta a la hora de hablar de algo o decir algún término o hablar de algún colectivo. Y fuera de la redacción, ¿qué opina la gente que también vivió esta época? En mi opinión, éramos más libres en los 70 y en los 80 que ahora. Entonces podíamos hacer prácticamente lo que quisiéramos. El único sitio que controlaban eran tus padres en casa. En el resto podías hacer lo que quisieras sin problemas. Y ahora
pues supuestamente debemos de ser más libres, o tenemos esa sensación de libertad, cuando es todo lo contrario. Cada vez tenemos más limitaciones, cada vez hay más prohibiciones, y bueno, entendemos que todo esto es por una evolución y por tener una sociedad mejor, pero realmente yo no lo tengo muy claro, porque hay una parte que sí, pero hay otra parte que se controla a través de los dispositivos electrónicos, bien sean móviles, ordenadores y demás. Pues bueno, tienes un control, el gobierno te controla mucho más, estamos mucho más fiscalizados. Los españoles pudimos disfrutar o empezar a disfrutar lo que era la libertad, el poder reunirnos, poder opinar, el poder salir, viajar, relacionarnos con muchas personas. En esa época ya pudimos empezar a ver lo que era una España libre, lo que era una Europa, y todo se consiguió por gran esfuerzo, por gran trabajo y por gran sacrificio. Yo me sentía más libre en los 80 que actualmente, a pesar de que en aquellos momentos era joven y pues tenía el control de mis padres. Hoy día, con el uso del móvil, me da la sensación de que siempre tienes que estar disponible, siempre localizada, siempre controlada. Además, creo que existe una gran presión, control y manipulación por parte de las redes sociales. Creo que hoy día la presión del grupo es todavía mucho mayor que en nuestra época. Además, creo que los propios gobiernos incluso utilizan las redes sociales para manipular información, emplean tácticas de persuasión, utilizan propaganda emocional y todo esto de alguna forma pues coarta nuestra libertad. Yo en los años 70-80 tenía 15, 20, 25 años y bueno, yo siempre he hecho lo que me ha parecido. Quizás ahora pueda hablar más abiertamente, pero con la edad pues te recatas un poco, te reprimes, piensas las cosas dos veces, pero en realidad en aquel momento tampoco me quitaba libertad de hacer yo lo que quisiera, la verdad. No había ningún problema. Como varón a lo mejor tenía más libertad, las chicas se reprimían más, puede ser, pero vamos, yo no noto ningún cambio. Y ahora ya con 68 años obviamente pues tampoco te apetece hacer muchas cosas que hubieras hecho cuando tenías 20, pero en aquel momento tenía la misma oportunidad que tengo ahora, desde luego. Con sus más y sus menos, parece que la gente está de acuerdo en que ahora hay más libertad para ciertos asuntos. En temas sociales ha habido grandes avances, pero en otros, como en lo políticamente correcto, la cosa ya ahí no está tan clara y los que vivieron los 80 se quedan con esa década, una década de explosión de la libertad que se vivió en España gracias a la transición y a esa llegada de la democracia en este país que trajo pues esos años que eran unos años de gran alegría y de gran libertad, donde se podía disfrutar tanto en las películas, en el cine, en la música, en las calles. Gracias por escuchar hoy en El Debate. Mañana volvemos con más.